en un enfoque particular, del cual, bueno, me he formado profundamente y, diríamos, voy a abrir como una puertita para que ustedes tengan un conocimiento de este enfoque de la ciencia, por una parte, y su aplicación concreta en el planeamiento o en la planificación territorial, tal cual, diríamos, es el objeto de nuestra materia. Así que, bueno, voy a arrancar con ello. Bueno, ¿se está viendo bien? Sí, profe. Bueno, perfecto. A ver, vamos a atender la puertita. Hay quien está llegando tarde. Baez. Vamos a poner acá. Bienvenido, Baez. Hola, Arqui. Disculpe la tardanza. Sí, sí, estamos todos filosos acá con la puntualidad, ¿eh? Estamos re filosos, ¿eh? Baez. Ahí está. Vale, perfecto. Muy bien, no hay problema, Germán. Llegaste justo sobre la línea. Entonces, seguimos. Bien. En la unidad 1 tenemos temas como teoría del planeamiento, que ya avanzamos en la primera clase, y en esta justamente vamos a avanzar sobre el enfoque sistémico y en modelos de planificación. Estos dos puntos, van a ser los que vamos a ver, digamos, en la clase de hoy. La definición de modelo es interesante conocerla porque, digamos, son herramientas que son diseñadas para una mayor comprensión de la realidad donde estamos o de la propuesta que se tiene en mente implementar. Entonces, la definición es la de construcciones lógicas que evalúan y representan la estructura y funcionamiento de un sistema. Relevamiento y análisis. Determinan las causas de los problemas de la realidad, diagnóstico, y pronostican los comportamientos de las variables que influyen sobre esa realidad. Prognosis. Diagnóstico, el estado de situación, y la prognosis es la proyección a futuro de esas condiciones. Es importante que ustedes sepan de que los modelos son abstracciones de la realidad, pero no son la realidad. Esto arranco con esa idea y voy a terminar en las conclusiones y en una reflexión sobre el uso de modelos, porque a veces perdemos el norte pensando que el modelo que hemos representado es la realidad. Sin embargo, siempre un modelo refleja elecciones sobre lo que es importante y lo que no, lo que es definitivo y característico de un determinado, digamos, problema, porque los problemas tienen tantos componentes como enfoques podamos llegar a tener de esa realidad. Voy a valerme de categorías políticas de antaño, porque las derechas ya no son lo que eran, ni las izquierdas tampoco son lo que eran.
por una parte, un determinado problema, el desempleo, ¿no? Para diríamos, una facción de derecha, podría decir que el desempleo es causa de la escasa inversión de las empresas para generar nuevos puestos de trabajo. No están las condiciones para que esos empresarios hagan esa inversión en nuevas plantas, por ejemplo, que permitiría a cientos de familias poder tener, a cientos jefes de familia o jefas, un ingreso, diríamos, un nuevo puesto de trabajo. Y para otros, desde las izquierdas, dicen que no, es el Estado el que tiene que generar esos nuevos puestos porque tiene que velar justamente por la equidad social, diríamos, ¿no? De que haya cada vez menos gente que tenga que valerse de planes sociales o de dádivas, etcétera, subsidios para poder sobrevivir. Ahora, tanto uno como otro, diríamos, son ideologías que me arman un esquema mental y que me dicen dónde está la raíz del problema y qué elementos tengo que tener en cuenta. ¿Es una verdad sí y otra no? No, porque, diríamos, lo importante es reconocer el rol que tiene cada uno de estos componentes tan importantes como las empresas y el Estado para ver cómo operar juntos frente a este problema, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Es importante saber que todo modelo tiene una tendencia. Luego vamos a ver específicamente de qué estamos hablando. Segundo, entonces, nos ayudan a comprender la realidad. Fíjense, la comprensión de la pandemia, por ejemplo, el problema pandemia, el problema COVID-19, ¿qué dificultades hemos tenido para reconocer cuál es la raíz de ese problema? O sea, todavía no se sabe, hay muchos intereses. Cuando hay muchos intereses, por lo general, esos intereses, si se ven afectados, tratan de distorsionar la realidad. Entonces, esas tensiones también, ya no ideologías, sino en este caso intereses económicos, políticos o geopolíticos, y también inciden sobre el conocimiento de la realidad. Todavía no sabemos si fue los murciélagos que se vendían ahí, si era el laboratorio en Wuhan, y bueno, hay, diríamos, elementos de la realidad que nos permiten ver, digamos, en términos generales, la aparición de nuevas afecciones por los avances de nuestra sociedad urbana sobre ecosistemas para el cual no estaban preparados. La convivencia con nuevos elementos genera este tipo de cuestiones. Hay otras enfermedades que se han dado, que no han sido tan famosas como el COVID-19, y que han tenido esa misma raíz. Entonces, bueno, perfecto, hay que tener en cuenta estos elementos. Entonces, todo modelo conceptual que yo arme para conocer la realidad va a adolecer de estas dificultades que le estoy comentando. Una pequeña clasificación de los modelos. Hay modelos físicos, porque yo los puedo tocar, ¿no? Copias a escala del objeto en estudio, ¿no? Una maqueta, por ejemplo, que es muy conocida en el ambiente de la arquitectura, también en la ingeniería, son modelos. En el ambiente de la ingeniería yo tuve la suerte de visitar varias veces la sede del Instituto Nacional del Agua en Ezeiza. Y uno de los amigos con los cuales
estoy trabajando, de ese instituto, me llevó a conocer el hangar, es como el hangar de un avión, donde se hacen modelos físicos de obras de ingeniería hidráulica, diques, por ejemplo. ¿No? Tenían, en un sector tenían un dique, una maqueta a escala del funcionamiento de la, ¿cómo se llama? La ampliación del canal de Panamá, porque hangares como ese hay pocos en la región. Bueno, los contrataron allí para hacer el modelo físico y ver el comportamiento de esa obra en pequeño, diríamos, y a través de un sistema de evaluaciones que se hace de ese modelo, se puede verificar en pequeño el desempeño de esa gran obra. Otro era un dique que se iba a construir o se está construyendo, o ya se construyó en Catamarca. Entonces, esos son modelos físicos, son maquetas, elementos a escala que me permiten ver y evaluar determinados aspectos de la realidad sobre la que tengo que operar y que yo estoy proponiendo, por ejemplo, una modificación con determinada obra. Me acuerdo de una obra física muy interesante, se llamó Eje del Centenario. Cuando la ciudad de La Plata festejó sus 100 años, la Facultad de Arquitectura de La Plata organizó una maqueta, pero en escala 1 en 1. Había un eje, que era el eje del Centenario, donde ellos propusieron una serie de intervenciones, pero lo hicieron a modo de, ¿cómo se llama? Pasillos, corredores, caminos, espacios para sentarse, todo como escenográfico. Como la escenografía de un teatro es, digamos, temporal, digamos, se puede levantar totalmente. Bueno, ellos lo habían organizado, habían hecho esa inversión, y entonces en los festejos de los 100 años de La Plata, toda la gente, bueno, tomó posesión de todo eso, que ese tinglado, como suelen decirse los españoles, me gusta esa expresión, el tinglado que se montaron, digamos, era una maqueta, pero una maqueta en escala 1 en 1. Entonces, había puestos de observación en distintos puntos, donde se filmaba, se sacaba fotografía, se hacía encuestas a la gente, o sea, toda una etapa de análisis, digamos, mientras duraban esos festejos, que creo que duraron una semana, toda la Facultad de Arquitectura se empeñó en hacer esa evaluación. Fue muy, muy interesante, digamos, y fue en una escala 1 en 1, ¿no? Después hay sistemas abstractos, ¿no? Que son representaciones simbólicas del mundo real, ¿no? Pueden ser verbales. Acá es interesante pensar que un libro no deja de ser un modelo, ¿no? Cuando yo me meto en la trama policial, por ejemplo, ¿no? El autor me va llevando de la mano en una trama y me va contando espacios, situaciones que ocurren. A ver, más que lo policial, que puede ser, obviamente, hay una que es muy interesante, que es novelas históricas, o sea, donde el personaje de la historia son tomados como parte de una trama. Entonces a esa trama le voy sumando elementos de la realidad histórica, cosas que sí que ocurrieron, o que eran así, o que se vestían asado, o que tal hecho, tal asesinato, tal guerra ocurrió y aparece, ¿no? Esa ficción que armo, o sea, devolverle la vida a un momento histórico del pasado, es sin duda un modelo, ¿no? Por eso, por ejemplo, hay un caso interesante como el de la profesora que fue duramente criticada por la manera en que se relacionaba con el alumno en defensa de una determinada línea política y el alumno en defensa de la otra. Digamos, más allá de la ¿cómo se llama? De la
de la controversia que generó la manera en que se expresaba esta profesora, son las dificultades que trae cuando un momento histórico que ha transcurrido hace muy poco, y yo tengo una observación desde la historia de ese hecho histórico, siempre va a estar permeado, diríamos, por las tensiones que todavía perviven de ese proceso que se dio hace muy poco tiempo, ¿no? Y ese acaloramiento, digamos, vamos a llamarlo así, muy light, digamos, de los debates, etcétera, se dan porque, digamos, ese modelo que yo tengo entra en controversia con otro, ¿no? Ha habido en historia el movimiento revisionista, ¿no? Por ejemplo, la historia fue escrita por determinado grupo social con una determinada ideología. Los grandes próceres fueron escritos por la generación del 80, digamos, la vida de esos próceres para lograr en una sociedad que recién comenzaba a formarse, como la Argentina, que había recibido todo el flujo inmigratorio, y había que ponerle, digamos, ciertos ejes como para decir, esto es la Argentina, ¿se entiende? Y bueno, por supuesto, como todo modelo, tenía sus limitaciones, o sea, provenientes de otra corriente ideológica, comienzan a mostrar otros aspectos de estos personajes históricos que no eran reflejados por, ¿cómo se llama?, por los primeros autores, ¿no? Hay personajes de la historia muy controversiales, por ejemplo, Rosas. Hay quienes lo aman a muerte y hay otros que lo odian a muerte. Sarmiento también genera ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque siempre, o sea, a la persona que tiene múltiples facetas, todos tenemos múltiples facetas, lo queremos encasillar en algo que la persona siempre lo trasciende. Siempre puedo mostrar el lado B o C de la persona, ¿no? ¿Entiendes? Eso se da mucho en la interpretación de determinados problemas sociales, económicos, ambientales, donde ideologías e intereses entran en juego. Muy bien. Verbales pueden ser abstractos, como ya lo hemos estado, y matemáticos. Vamos a ver hoy, profundizar en este último tipo de modelo. Un modelo icónico, por ejemplo, ahí tenemos una representación. Este es un modelo, es un sector determinado de la costanera. Me está mostrando un punto de la costanera y un punto histórico. Si ustedes se fijan, evidentemente había creciente. Hoy, si en el mismo punto sacamos una fotografía, podemos ver la terrible bajante del río. Es una cosa interesante. Eso se está dando mucho con las fotografías de lugares, digamos, turísticos muy visitados, que tenían que ver con los glaciares, por ejemplo. Hay fotografías de principio del siglo de determinados glaciares cerca de Ushuaia que llegaban cerca de la ciudad, y hoy día se ve a la lejanía la cabeza de ese glaciar, mostrando el retroceso que ha tenido. Bueno, esto nos muestra aquí un aspecto, ¿no? ¿Qué puedo rescatar acá? Bueno, dimensiones, la relación con ese borde, el borde, digamos, que me marca la costanera en relación a ese balcón que se genera con la ribera. Puede ser que me esté mostrando también que la costanera no es solo ¿cómo se llama?, un punto de circulación y de balconeo para nosotros, sino también quizás una barrera para determinado tipo de fauna que se ve perjudicada o se ve mortificada, digamos, por la presencia
de más gente, de ruido, de movimiento. O sea, el hábitat se ve perturbado, diríamos también. No hay una obra de impacto ambiental totalmente positivo. Podemos seguir hablando bastante de esta fotografía y acá tenemos otro modelo analógico. Esta es una planimetría de nuestra ciudad. Y sin saber qué significa el rojo, el amarillo, el rojo evidentemente, a ver, está mostrando cursos de agua. Diríamos, podríamos decir que este es un casco consolidado. Esta es la zona de Barrio San José, etcétera, y en las antiguas fábricas que estaban sobre el río, ¿no? O sea, podemos ver que es un modelo, digamos, que me ayuda a ver componentes de la ciudad, componentes estructurales de la ciudad. Podríamos seguir hablando de eso, pero diríamos, este modelo, diríamos, que es un modelo físico y se utiliza muchísimo en nuestra materia. De hecho, mucho del lenguaje, para comprender un determinado diagnóstico y, ¿cómo se llama?, una determinada intervención o solución que se propone, necesita de este soporte para comprender, diríamos, desde el punto de vista de la planificación, de qué se trata el problema y qué es lo que tengo pensado hacer. Respecto a un modelo matemático, por ejemplo, podemos ver acá una serie de datos, un tamaño de una familia, por ejemplo. Tamaño tiene un componente, 2, 3, 4, 5 componentes. Y según el crecimiento, fíjense, de la cantidad de componentes de esta familia, aumenta el número de desplazamientos. Y parecería que hay una relación entre este crecimiento, del tamaño de la familia, y el número de desplazamientos. Evidentemente algo pasa. Y ese algo pasa lo puedo representar con una función matemática. Si yo quiero saber qué pasa con una de 6, puedo utilizar esta función matemática y voy a saber cuántos desplazamientos tiene en una familia de 6, de 7, de 8. Este es un modelo matemático lineal y se representa con esta línea. Un modelo lineal. Son dos variables, desplazamientos por una parte e integrantes, y yo puedo llegar a saber esos desplazamientos, me pueden ayudar a comprender, digamos, todos los aspectos que tienen que ver con el transporte, por ejemplo. Entonces, eso es, digamos, un ejemplo de un modelo lineal. Ahora bien, ya que tenemos una idea bastante vaga de los modelos, ya tuvimos una aproximación a ciertas controversias que se pueden dar en torno a los modelos, veamos un poco dónde los ubicamos, estos modelos, en el proceso de planificación. Este es un esquema súper, diríamos, comprimido de lo que hemos visto en la clase anterior. El proceso de planificación, que es un proceso continuo, por eso es circular este gráfico, me muestra que el diagnóstico, después del diagnóstico tengo un proceso de formulación. En el diagnóstico determino una serie de problemas con una serie de componentes, etcétera, etcétera, y yo quiero realizar alguna intervención que me permita mejorar las condiciones deficitarias que me mostró el diagnóstico. Entonces formulo una propuesta.
formulación. Hay una etapa donde yo tomo esta información y veo qué posibilidades hay de intervenir, cuáles serían mis opciones. ¿Mm? Luego de formular ese proyecto, lo ejecuto. ¿Mm? Y después de la ejecución y que eso está en funcionamiento, comienzo a evaluarlo. ¿Para qué? Para verificar, la evaluación la que me permite saber si ese problema que había determinado en el diagnóstico sigue estando allí, intocable. Eso me va a mostrar de que todo este proceso de formulación y ejecución estuvo errado. O me faltó datos, o me faltaron alternativas de solución, o la solución que implementé fue muy sesgada, y la evaluación me mostró de que el diagnóstico sigue igual que antes. Entonces, eso me muestra de que hay algo que no funcionó. ¿Mm? Entonces, la evaluación me aporta nueva información para que la formulación siguiente sea mejor. O sea, que ataquemos con las soluciones el problema de fondo. ¿Mm? Este ciclo de planificación o ciclo de proyecto. Después, o sea, no es lo mismo, digamos, hay distintos niveles, eso lo vamos a ver después en otra clase, niveles en la planificación. ¿Mm? Por el momento tomémoslo como válido este proceso, tanto para la determinación de un proyecto como de un programa o de un plan, ¿no? Eso, digamos, lo podemos aplicar genéricamente. Ahora bien, ¿dónde ubicamos al modelo? ¿Cuándo viene una etapa donde yo tenga que desarrollar un modelo dentro de este proceso? Tenemos el diagnóstico, y en el diagnóstico nosotros teníamos el proceso de identificación de los distintos problemas, y esos problemas nosotros los podemos conocer a partir de una selección de variables que tienen una característica, que son variables relevantes. Acá comienza el baile, en este punto. Yo puedo seguir, y mi diagnóstico puede ser el diagnóstico que yo realizo en un punto de la historia de esa localidad, de esa región, de ese grupo étnico, de ese nicho ambiental determinado. Depende de dónde yo tenga pensado intervenir. Ahora bien, ustedes saben que yo puedo recoger y tener una comprensión, pero no interactuante de los componentes de ese problema, sino una visión descriptiva y estática. Y puedo llegar inclusive a decir, bueno, a partir de lo que estoy viendo con estas fotos, vamos a decir, el problema es este. Pero, dependerá de mi capacidad de realizar un modelo que me permite ver la interacción entre los componentes que yo estoy estudiando para saber si esa solución o ese análisis de la realidad es correcto o no. Si yo no tengo, acuérdense lo siguiente, muchachos, chicas, si yo no tengo un buen diagnóstico, no voy a arribar a una solución adecuada. Salvo que sea, digamos, como se realiza, ¿cómo se llama? Los acertijos y acierte. Pero la planificación, acuérdense, es introducir racionalidad, caja transparente a los procesos de toma de decisiones. Si yo acierto, mi proceso puede ser exitoso. Y está bueno, si fue exitoso está bien. Nadie lo va a discutir. Pero si yo estoy en un proceso de mejora, ¿cómo yo voy a saber si esa solución fue buena o mala? Va a ser si realmente el proceso fue de caja transparente. Y de esa manera yo puedo llegar a reproducir, tener toda la
información para evaluar y volver a incorporar nueva información a mi proceso y hacer de ese circuito inicial que veíamos acá un circuito virtuoso. Bien, ¿en qué otro punto se utilizan modelos? Estos son modelos de la realidad, que fíjense que realizo este modelo y me permite después mejorar mi análisis de los problemas. Después vamos a ver en concreto cómo lo mejora. Es muy interesante esta parte. De qué manera un modelo puede mejorar mi análisis de la realidad. El otro es el modelo de intervención. Yo puedo, por ejemplo, la solución sea parte de la modelización. Hago el supuesto de que yo puse en funcionamiento determinado tipo de solución. Eso, ¿cómo se llama? Voy a cerrar mi ventana porque tengo 3 perritos y se han puesto de acuerdo en torturarme la vida. Estoy dando clases, no sé si no saben. Bueno, les pido disculpas por la interrupción involuntaria. Bueno, seguimos. Entonces, también puedo desarrollar un modelo donde mi solución sea parte de esa modelización y ver cómo encaja, si logro superar los problemas. Eso se los voy a mostrar también el día de hoy. Entonces, donde vamos a zambullirnos ahora es en la metodología de construcción de un modelo de simulación según la teoría general de sistemas. Aclaro 2 cositas. La teoría general de sistemas es un enfoque que va mucho más allá de un modelo de simulación. Es un enfoque científico. Si uno estudia, voy a hacer una pequeña referencia a esto para que ustedes se ubiquen y sepan quién es el padre del borrego, si se quiere, y el proceso que se viene dando en el crecimiento de la ciencia, digamos, en cuanto a los enfoques que se han dado. El nacimiento de la ciencia se dio a partir sobre todo de la aplicación del método científico, y este enfoque se lo denominó en la historia de la ciencia un enfoque mecanicista. Voy a hacer, digamos, una pequeñísima referencia a estos pasos que se dieron, ¿qué primaba? Primaba la objetividad, digamos, para determinar el elemento que se iba a estudiar. Ese elemento, digamos, que se iba a estudiar, se lo aislaba en un laboratorio, digamos, y se determinaban sus elementos componentes. Tal es así que los primeros avances de la ciencia se dieron en el conocimiento de cómo estaba compuesta la materia o de determinado tipo de fenómenos físicos. Buscaban justamente la composición de leyes a partir de la comprensión de los elementos constitutivos. En el conocimiento del cuerpo humano, bueno, la determinación del genoma, por ejemplo, humano, es decir, bueno, perfecto, tengo el código que me permite conocer, entre comillas, la naturaleza de determinada especie, diríamos.
en este caso nosotros, los seres humanos, ¿no? Eso, digamos, ese ADN o esa célula o ese componente de la célula, sin duda han sido avances muy importantes. Pero a medida que avanzaba el conocimiento, diríamos, de estas partes, cada vez la ciencia se adentró cada vez más en conocer la parte de la parte de la parte, ¿no? Es así, por ejemplo, que nacen las especialidades médicas cada vez más especializadas. La ingeniería también, ¿no? Cada vez más especializada en un proceso, o sea, cada vez el conocimiento se ha hiper especializado, pero también se ha atomizado. ¿Qué pasa? Si yo quiero componer todas esas partes, no hay nadie que me las componga, porque nadie conoce el todo y cómo funciona. Algo se está olvidando la ciencia en todo esto. Allí aparece un investigador alemán, von Bertalanffy, que a principios del siglo XX, digamos, él era biólogo. Quería conocer determinado tipo de comportamientos, etc. Y cayó en la cuenta el hombre de que si él analizaba solamente partes, no iba a comprender el todo. Allí nace la teoría general de sistemas. El gran avance de la teoría general de sistemas ha sido proporcionar un camino, digamos, a la ciencia para vincular el conocimiento, donde no solo es importante el componente de un determinado sistema, justamente se la llama teoría general de sistemas porque a la realidad, digamos, puede ser enfocada, digamos, como un sistema, y todo puede, digamos, toda realidad puede subsumirse luego al conocimiento de componentes e interrelaciones de ese sistema. Puedo identificar después un sistema general y un sistema específico, digamos, o subsistemas, que me permite justamente ir avanzando en el conocimiento de que el conocimiento de realidades complejas. De alguna manera lo que le estalló en la cara a la ciencia fue la complejidad. En nuestros organismos, digamos, que vamos a estudiar, que tienen que ver con el territorio, y las ciudades son todos organismos complejos. Imagínense una ciudad, todos los componentes que tiene, vías de circulación, sectores y subsectores urbanos, servicios, y todo esto dentro de una dinámica. Bueno, esa complejidad, digamos, si yo la estudio parte por parte, sin duda voy a tener una idea, digamos, aproximada de esa realidad, pero no la voy a comprender. Porque si yo no logro distinguir las interrelaciones, el conocimiento siempre va a ser parcial y atomizado. Voy a tener partes de un rompecabezas, pero no voy a saber cómo encajan todas esas piezas porque las interrelaciones entre esas partes son lo que me estoy perdiendo, no las estoy incorporando al conocimiento. Entonces la teoría general de sistemas, su principal aporte es justamente la de proponer una vía para el conocimiento de las partes y de sus interrelaciones. Entonces, ese es digamos, el enfoque sistémico, es el que mejor responde a la planificación, al planeamiento territorial. Si bien en la clase de hoy vamos a ver con más detalle cómo puedo llegar, utilizando esta teoría general de sistemas, a realizar un modelo que me permita conocer de una manera más
detallada una determinada realidad, conociendo sus componentes y sus interrelaciones. Entonces, este caminito de 8 puntos es el que vamos a seguir ahora, para que ustedes vean de que existen formas para tomar, si se quiere, una expresión bastante vulgar, el toro por las astas, ¿no? O sea, si hay un problema complejo, lo puedo abordar, no es que no lo pueda abordar. Lo puedo abordar en toda su complejidad y hay una metodología que me permite hacerlo. Esta metodología yo la pude poner en práctica en mi tesis doctoral y en mi formación doctoral, gracias al vínculo estrecho que he tenido con un grupo que es de sistemas generales de la Universidad de Valencia. En su momento estaba liderado por don Lorenzo Ferrer Figueras, que cuando lo conocí ya era una persona mayor, pero un entusiasta, una persona llena de energía, una persona fantástica. Y gracias a uno de sus discípulos, justamente Antonio Casalles Moncho, fue mi codirector de tesis y él digamos, es una referencia mundial, Antonio, en lo que es el camino justamente para el desarrollo desde el enfoque sistémico de modelos de simulación. Tal es así que buena parte del software de soporte, que se lo voy a mencionar más adelante, y herramientas que he utilizado para abordar mi tema de tesis doctoral, fueron diseñados por él. Él es el autor, un hombre que es una referencia mundial en estos temas. Con lo cual también es ¿cómo se llama? Es una oportunidad que ustedes tienen. Por lo menos, primero, mi objetivo es muy modesto, ¿no? Que se enteren de que existe esto. Luego, si a alguno de ustedes le despierta la inquietud, esto, el bichito le comienza a comer el seso al respecto, bueno, tengo un montón, diríamos, de información y de, ¿cómo se llama?, de vínculos y de oportunidades también para aquellos que quieran enrolarse en este tema y profundizarlo. No solo ahora en el grado, sino en el posgrado también, sepan que estoy, mientras esté vivo, por lo menos, aprovechen. Uno nunca sabe, más con el COVID, uno nunca sabe hasta cuándo va a estar acá vigente. Bueno, avancemos. Primer punto, entonces, descripción del sistema, selección de elementos y relaciones fundamentales, el tema del diagrama causal, la determinación de magnitudes en las variables y codificación, la presentación del diagrama de Forester, que de alguna manera es el sistema que ustedes están estudiando, lo pueden plasmar en un diagrama de Forester y, ¿cómo se llama?, va a ser ese modelo gráfico y visible, diríamos, de ese sistema. Atrás de ese diagrama de Forester hay sistemas de ecuaciones. Les voy a mostrar algunos ejemplos pequeños. Viene el proceso de calibración de este modelo. El modelo no es una idea vaga. El modelo me brinda resultados. Eso es muy importante. Hay un análisis de sensibilidad con incorporación de información de los ficheros que demanda el modelo, etc. Y una evaluación, o sea, lo último es, bueno, la puesta en marcha del modelo, hacerlo funcionar y verificar su capacidad predictiva. Así que, bueno, veamos de qué se tratan estos 8 puntos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Hola. Sí, profe. ¿Vamos bien? Muy bien. Gracias. Sí, profe. Pues detienen, si alguno o alguna de ustedes quiere intervenir o necesita alguna aclaración o quiere intervenir, no hay problema. Bueno, a ver, voy a ocultar esto. ¿Qué es
describir el sistema. Esta es la parte, diríamos, más, ¿cómo se llama?, conceptual. Convengamos lo siguiente, todo profesional, en este caso profesionales como ustedes que van a ser de la ingeniería, tiene capacidad de conocer la realidad, digamos. Y todos tenemos cierta capacidad de contarle a los otros de qué va, ¿no? Cuando hablamos de nuestra universidad, bueno, podemos hablar de un análisis de la universidad, o podemos hablar de un análisis de mi barrio, donde estoy viviendo. Puedo analizar la ciudad también a través de lo que he recorrido, los puntos donde he estado, he vivido o he observado cosas o me han contado. O sea, quiero que todos se sientan capaces de seguir el camino que les estoy por proponer en esta tarde, diríamos, ¿no es? Esto, digamos, de llegar a un modelo de simulación no es una cosa para bochos, ni para superdotados, ni para doctores. Cualquier profesional que tenga, digamos, una formación de grado adecuada tiene capacidades para hacerlo. Es cuestión de ser metódico y de hacerlo. ¿Se entiende? De hacerlo de una manera solvente. Entonces, esta primera parte, de hecho, todos los años he leído diagnósticos realizados por compañeros de ustedes, que más allá de la aberración del copy-paste, me han contado su visión de los problemas que ha propuesto esta cátedra para ser abordado en los trabajos prácticos. ¿Hola? ¿Alguien dijo algo? Capaz que alguien tiene el micrófono. Vamos a apagar los micrófonos, así no hay interferencia, si no yo pienso que alguien está queriendo decir algo. Bueno, lo primero que yo fijo cuando tengo que describir un sistema, digamos, al cual yo quiero conocer cómo está funcionando, quiero conocer sus principales problemas, es los límites de este sistema, ¿no? Yo siempre tengo que poner un límite. Puede coincidir un límite, por ejemplo, quiero conocer el funcionamiento del transporte en la provincia de Formosa. Bueno, perfecto. Puedo hablar de los sistemas de circulación más importantes, las rutas, la autopista de vinculación con resistencia, etcétera. Después las vías provinciales, las que están, ¿cómo se llama?, con tierra, y las que están asfaltadas. Me puedo hablar de caminos vecinales, ¿no? O sea, como una red de circulación, pero toma un límite, ¿no? En este caso, los límites administrativos de la provincia me sirven de límite. Por ejemplo, puedo tomar un ecosistema, y ahí puedo decir, bueno, tomo este tramo del río Bermejo para estudiar determinado tipo de influencia de la vegetación sobre la capacidad de generar hábitat para determinada especie en vías de extinción, que es un pájaro o un carpincho, ahora que están de moda los carpinchos. Pero bueno, y lo tomo en un tramo. Entonces, digamos, ahí no me importan tanto los límites administrativos, sino los límites de ese ecosistema. Por ejemplo, donde está la palmera tal que permite que determinado pajarito pueda anidar. Bueno, la tengo en ese sector o en ese corredor. Entonces ahí no me valen los límites administrativos, pero sí me valen determinados límites que conozco a partir de mi formación, por ejemplo, como biólogo, ¿no? O como, ¿cómo se llama?, ingeniero forestal.
Bueno, me olvidé de una idea muy importante, cuando veamos la composición de los sistemas la voy a explicitar. Pero valga así decir de que los problemas complejos siempre necesitan miradas desde distintas especializaciones para poder comprenderlos. Bueno, pero se entendió la diferencia y la necesidad de fijar límites. O sea, no hay modelos sistémicos justamente que han abordado como límite al planeta, modelos globales. Después vamos a hablar de ellos, se los voy a mencionar porque ha sido, digamos, es una manera de mostrarle que realmente esto que le estoy explicando funciona, digamos, ¿no? Que no es una cuestión, diríamos, de un conocimiento que no fue verificado, sino que hay toda una corriente de pensamiento y que ha actuado sobre la realidad y que ha generado, digamos, aportes muy significativos. Pero siempre hay un límite. No tomo otros planetas, tomo el planeta Tierra en todo caso, ¿no? Y no tomo todos los aspectos del planeta, sino tomo aspectos a los cuales, bueno, tengo capacidad, diríamos, de obtener información. Pero siempre hay límites, ¿no? Y tiene un objetivo el sistema cuando yo comienzo el proceso de generar un modelo de simulación sistémica. El objetivo es el que yo mismo estoy necesitando. Por ejemplo, puede ser temas vinculados a la habitabilidad y lo que es la gestión del hábitat, la cuestión habitacional y el manejo del déficit habitacional a lo largo del tiempo. Entonces puedo generar un modelo que tenga que ver con todo lo que es la producción de viviendas, ¿sí?, en un determinado territorio. ¿Sí? Puede ser en la ciudad de Formosa, puede ser en el barrio, en el determinado barrio, todo dependerá de las, ¿cómo se llama?, los requerimientos de aquello que necesito realizar y que principalmente me van a ayudar a conocer ese problema. Puede ser la gestión sostenible del agua, que el agua siempre llegue en calidad y cantidad a la gente, es un objetivo que puedo analizar. ¿Y de qué depende de que llegue a la gente el agua en calidad y cantidad? Bueno, ahí están todos los componentes que yo necesito estudiar. Quizás tenga que estudiar todo el sistema de agua y para conocer todas las condicionantes que tiene. Entonces, bueno, mis límites pueden ser el de una ciudad o de una región que dependen de una misma fuente de abastecimiento. Bueno. Después el segundo punto que figura acá es la selección de elementos. Está constituido por la identificación de las variables relevantes. Esto ya lo vimos en la clase anterior. Y es aquí, en este punto, donde se juega también la ideología. Acuérdense lo que les dije en la introducción. ¿Qué es una variable relevante? ¿Quién me dice que esta variable es relevante y que no? Entonces, fíjense, yo sin desarrollar un modelo de simulación, yo trabajé hace un tiempo ya en un proyecto muy, muy bonito que hicimos con UNICEF en el barrio Nancom. Y ahí teníamos la mirada de todos. Había una mesa intersectorial que fue la que hizo el diagnóstico y formuló después una propuesta de saneamiento. Y, ¿cómo se llama? Bueno, estaba el punto de vista de los agentes sanitarios y del médico, la gente que estaba haciendo promoción social, que habían ahí unas monjas trabajando. Ahí estaba el punto de vista de la comisión vecinal, de gente del barrio. Estábamos
bueno, estaba la gente de UNICEF, estaba de los aborígenes, ¿cómo se llama? Instituto de Comunidades Aborígenes, VICA. Bueno, pero por ejemplo, ¿qué significación tenía el agua para esta comunidad aborigen? Bueno, fuimos y consultamos a un teólogo anglicano que vivió mucho tiempo metido en el monte y que se estudió desde el punto de vista antropológico la relación con el agua de las comunidades aborígenes ahí del oeste de la provincia. Y él nos contó lo que había descubierto y nos dio un librito que había escrito y todo. Entonces, todo eso nos ayudó a comprender, a sacarnos a nosotros los esquemas que teníamos nosotros y tratar de interpretar a quién que iba a ser el principal actor, digamos, que eran los habitantes de este barrio Nancón. ¿Se entiende? Si lo hicimos bien, regular, mal, bueno, como se llama, nunca después hubo una evaluación, como lo dice siempre, en nuestros procesos, siempre el tema de la evaluación es un déficit. Pero, digamos, a boca de jarro, nadie terminó después agarrando y destruyendo todo lo que se hizo, ¿no? Todos lo usaron y fue un aporte. O sea, si la gente sigue usando aquello que se construyó y que lo construyeron ellos con su esfuerzo, inclusive, es un buen síntoma de que las cosas no estuvieron tan mal, ¿no? ¿Se entiende? Pero como para decirles que es necesario muchas veces romper los esquemas mentales que uno tiene para interpretar de qué forma vive aquella persona o grupo social a que yo le estoy dirigiendo determinada acción, ya sea a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de vivienda, a nivel de servicios de agua y saneamiento, ¿cómo se llama? Por eso, acá en la identificación de variables relevantes se juega el modelo. O sea, mi modelo podrá ser muy bonito, me va a dar un montón de variables y de juegos entre variables, etcétera, pero el resultado va a ser erróneo. ¿Por qué? Porque le faltaban variables relevantes. Desde mi punto de vista, no, para mí estaban todas. Ah, sí, pero ¿para quién es este trabajo? ¿Para vos? ¿O para la gente de determinada localidad, determinado país, determinado sector social? ¿Se entiende? Después, la descripción del sistema permite decidir qué variables se han de indicar, de cuáles hay que prescindir y qué nivel de agregación es aceptable, etcétera, forma parte de este primer ejercicio. Bueno, después con esa variable, ¿qué hago? Muchos de sus compañeros a lo largo de toda ¿cómo se llama? La historia del planeamiento territorial ha hecho como un compilado, pero pocos se han sentado a ver qué relaciones causales había entre estas variables. Esta puede ser un ejercicio interesante para el trabajo práctico. Esto sí que se puede hacer. El diagrama causal es un avance en la formalización abstracta del sistema. O sea, no es simplemente contar las variables y en qué estado se encuentran en un determinado punto, sino qué relación existe entre una y otra. Acá hay un ejemplo tonto, pero muy potente. Fijémonos. Supongamos que estoy analizando un ecosistema donde hay una especie que es presa. Presa. No es necesario definir. Y hay otro que es predador. Hay una relación causal positiva, ¿no?, de aumento, de cuanto más presas tenga, el predador le va a resultar más fácil tenerlo y por ende va a crecer el número de predadores. ¿Por qué? Porque si tengo presas lo suficientemente, en un número suficiente, para mí, para mi familia y para mi posteridad, el predador se va aumentando. Por ejemplo, otro, la natalidad. El índice de natalidad es positivo respecto al número de nacimientos.
Cuanto más índice de natalidad, más nacimiento. Si lo aplicamos, por ejemplo, la cantidad de presas, si son fáciles y suficientes, va a hacer crecer el índice de natalidad de mis predadores y por ende voy a tener más nacimientos. Entonces, fíjense cómo las relaciones causales, cómo se están dando. Pastos, por ejemplo, la cantidad de pasto que come esta especie que es presa, si son vastos suficientes y se siguen reproduciendo, y por más que pase el tiempo, siempre tengo durante todo el año, también mis presas van a aumentar la cantidad de natalidad. Pero, por ejemplo, si aumentan desmedidamente mi cantidad de predadores, puede ser que mis presas no comiencen a disminuir, que la cantidad de nacimientos que estoy teniendo de mis presas no compense a la cantidad de predadores que hay que me están comiendo. ¿Se entiende? Entonces puede ser que mi relación causal sea de carácter negativo. Hay un esquemita que está en la bibliografía que les voy a dejar colgada después de esta clase. Lo van a poder encontrar. Entonces, fíjense, puedo hacer un esquemita de esto. Puede tener las presas que generan una dependencia positiva con los predadores, pero de los predadores con la presa me genera una relación negativa de menos presas. Acá hay una doble dependencia, una negativa y otra positiva. Pero las presas que son comidas pueden ser compensadas. ¿Por qué? Porque hay una intensidad de pastoreo, tengo una buena velocidad de crecimiento de pastos, y tengo una mayor cantidad de alimento disponible. Con lo cual, estos alimentos disponibles están comidos por las presas y puedo tener un mayor crecimiento vegetativo de las presas. Con lo cual, puedo compensar esta cuestión negativa e inclusive superar. Este tipo de desbalance se produce cuando, por ejemplo, en la cadena alimentaria o las cadenas tróficas, quien está en la punta, por ejemplo, un puma que se come a todos, digamos, desaparece. Entonces, los que eran presas pasan a estar arriba en la cadena, digamos, y comienza a reproducirse de una manera tal que nadie se las come. Con lo cual, ¿cómo se llama? Hay sobrepoblación. Eso suele ocurrir, por ejemplo, con las palomas en la ciudad. La gente le encanta darle en Buenos Aires, ustedes tienen típico, los niños, la gente dándole de comer a las palomas. Claro, sí, es una postal muy típica, pero después las palomas se reproducen de una cantidad tal que todo lo que defecan en la ciudad y sobre la cabeza de la gente termina siendo un serio problema para la estabilidad de monumentos, de edificios. O sea, termina siendo algo, ni qué decirle de las pestes que pueden llevar las palomas, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? A eso me estoy refiriendo. Esto se ve bastante en los documentales sobre ecología, etcétera, etcétera. Un diagrama causal se puede llegar a hacer con cierta facilidad en ver cuál es la relación, digamos, que tengo. Hay un esquema, se los menciono nada más, si no lo tengo en la bibliografía, y anótenlo por ahí. Se llama árbol de problemas. Yo puedo visualizar una serie de problemas, y puedo decir, bueno, ¿de qué depende este problema? Y digo, bueno, comienzo por la copa y comienzo a ver de qué dependen estos problemas. Bueno, por ejemplo, la desnutrición, un problema complejo. Esperen. Hola. Hola. Estoy en clase ahora, no le puedo atender, disculpe.
Ahí. Bueno, disculpen. Es importante que ustedes, se me fue el santo al cielo, un ejemplo, el de la desnutrición, que es un problema complejo. Bueno, el chico no tiene para comer, por eso está desnutrido. Bueno, perfecto. ¿Y por qué no tiene para comer? Y porque el padre tiene problemas de, ¿cómo se llama?, de desempleo. Y la madre también. ¿Y por qué tiene problemas de desempleo? Y porque no hay fuente de trabajo. Pero esta persona a su vez también no tienen trabajo porque no tienen un buen nivel educativo. ¿Y por qué no tienen un nivel educativo? ¿Y por qué no hay fuente de trabajo? ¿Se entiende? O sea, comencé con la desnutrición y estoy terminando con una serie de situaciones que son las raíces de los problemas que aparecen en la copa. Eso se llama árbol de problemas, que es una manera, diríamos, sí, analógica, diríamos, de visualizar relaciones causales. Eso pueden hacer ustedes un ejemplito de hasta dónde ustedes piensan que puede llegar, digamos, las raíces del problema. Eso, por supuesto, ¿cómo se llama? Si ustedes no solo están formados desde el punto de vista de la ingeniería, sino formados como ciudadanos, instruidos, diríamos, por bibliografía, que no solo tenga que ver con ingeniería, sino para el conocimiento general, y se nutren también con la información periodística. Ustedes tienen una visión no solo de cómo resolver una estructura, sino tienen una visión de los problemas en su generalidad, ¿no? Es un consejo que les doy, diríamos, para que ustedes, por lo menos, no le digo que sean especialistas en todo, que eso es imposible, pero sí que tengan una visión general de las cosas que le permitan por lo menos abordar los problemas. Después, si los quiero conocer con mayor profundidad, sé a quién ver. Pero eso lo sé porque tengo una idea de cuál es mi árbol de problemas. ¿Eh? Muy bien. El otro punto, una vez que tengo mi primer, diríamos, aproximación, tengo entonces seleccionadas las variables, tengo los límites del sistema, tengo una idea del objetivo que busco con este sistema que estoy tratando de construir en forma de modelo. Con las variables que me parecieron más relevantes, armé un árbol de problemas o una relación causales entre las principales variables. Le doy una vuelta de rosca a lo que es el desarrollo de mi modelo. Y aquí me voy a valer del conocimiento de uno de los padres de la sistémica, que es Jay Forrester, que fue profesor en del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Formó parte de un grupo justamente que son los padres de la sistémica. No lo menciono para poder ubicarme en el proceso, pero en la bibliografía que le doy hay una reseña muy breve de los principales autores que dieron pie a este enfoque sistémico, a partir de las primeras intuiciones y el desarrollo de Ludwig Bertalanffy, el padre de la teoría general de sistemas, que era este biólogo que les mencioné al principio. Bueno, el principal aporte, digamos, operativo que nos brindó Jay Forrester es este modelo hidrodinámico. Jay Forrester dice que cualquier sistema de cualquier tipo puede ser subsumido a esquemas de este tipo.
eso, diríamos, es una cuestión, porque podemos utilizar para problemas de distinta índole, ¿no? Problemas médicos, problemas territoriales, problemas económicos, problemas sobre todo medioambientales, problemas de astronomía. Toda la realidad puede, digamos, ser visualizada como un sistema, con componentes e interrelaciones, y todo sistema puede ser, digamos, llevarse a un nivel de abstracción con esquemas como este que les muestro. Este modelo hidrodinámico que está mostrando que hay una, digamos, una generación, una nube, desde la cual viene, digamos, un fluido, ¿no? Este fluido puede transportar material, energía o información. Si es materia o energía, es de trazo continuo. Si es de información, es de trazo con puntos ¿cómo se llama? Puntos o rayitas, guiones. ¿Cómo se llama? Este fluido es regulado a partir de variables de flujo. Estas variables de flujo son los que permiten la entrada a ¿dónde? A este depósito o variable de nivel, donde llega esta materia, energía o información. Y luego de este nivel sale. Tengo salidas, tengo entradas, tengo salidas de materia, energía o información que son reguladas por esta variable de flujo. A su vez, las variables de flujo están influidas por tasas, en este caso, o variables externas. Ahora los vamos a ver con detalle, digamos, denominaciones, pero en sí, algo tan sencillo como este modelo hidrodinámico me puede ayudar a lograr una abstracción de cualquier tipo de sistema. Acá tengo las denominaciones, ¿no? Variable de nivel, variable de flujo, esta es una variable auxiliar, esta es una variable exógena. O sea, exógena, ¿qué quiere decir? Que está por afuera del sistema. Acuérdense que yo fijo los límites. Estas que tienen un solo trazo son de mi sistema, están dentro de los límites, están presentes en el territorio o en el espacio o en la mente de quien ha fijado los límites del sistema. Pero esta variable es externa. La nube significa fuente de materia, energía o información, o sumidero. Fuente si emite, digamos, algunos de estos tres componentes, o sumidero en el caso de que salen del sistema y no sabemos a qué parte va. Sale del sistema. La tasa o parámetro que regula, sobre todo, influye sobre los flujos. Y tenemos los canales de materia, materia o energía, y canales de información. Hay un componente que nos figuraba en y que son muy interesantes, son los retardos, que es el manejo del tiempo, ¿no? Este es muy interesante saber que también pueden ser representados en los sistemas, porque a veces entre determinado tipo de causa y su efecto, digamos, hay un retardo debido a un tiempo que transcurre por alguna razón. Por ejemplo, entre que una persona es capacitada para mejorar su vivienda, por ejemplo, y que la mejore, y hay un retardo. ¿De qué depende?
y de que el tipo se convenza de que puede mejorar su vivienda, de que pueda conseguir algún fondo o alguna herramienta, de que puedan ayudarle, etcétera, etcétera. O sea que, pero si yo los capacité y no pasó nada, no, pará, hay un retardo, no es tan rápido, no es causa-efecto así en forma lineal. Entonces, fíjense, cuando nosotros introducimos en nuestra propuesta la noción de un proceso, estoy considerando esos retardos posibles. ¿Se entiende? Ese retardo es el tiempo que transcurre hasta tanto aquella causa que nosotros, aquel efecto que queríamos lograr con determinado tipo de acción, pueda ejecutarse, pueda llevarse adelante. Por ejemplo, hay un retardo, por ejemplo, entre la recarga de un acuífero y la disponibilidad de esa cantidad de agua en un acuífero. Por eso, muchas veces, cuando se hacen explotaciones de agua subterránea, son muy riesgosas, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, hay un montón de agua acá. Claro, sí, fenomenal. Son siglos donde ese acuífero fue acumulando agua. Y vos venís con una propuesta de tumbarte esa cantidad de agua en, ¿cómo se llama? En 5 años. Ese efecto, por ejemplo, se dio en Almería, en el sur de España, con los invernaderos. Si ustedes ven alguna, googleenlo, Almería, y fíjense alguna foto aérea de Almería y van a ver plástico, nada más. Una cosa impresionante. Y bueno, todo ese digamos, montaje de hortalizas de alta productividad, ¿cómo se llama? E intensiva, está basado en la explotación de acuíferos que se acumularon a lo largo de mucho tiempo. Y bueno, ya a esta altura, digamos, de la machacada que le pegaron a los acuíferos, están teniendo intrusión salina. ¿Qué quiere decir? Secaron, no le digo que secaron los acuíferos, pero bajaron su nivel, y cuando, digamos, hay un espacio vacío, el entorno tiende a llenarlo. Y en el entorno tenían el mar. Y el mar, en vez de, ¿cómo se llama?, quedarse quieto, se fue entrando donde antes había agua dulce. Con lo cual están teniendo serios problemas de salinización. Y con lo cual los cultivos que tenían ya no son viables en algunos casos por esa razón. Entonces, bueno, a ver, ¿cuál es el retardo para la recarga de mi acuífero? ¿Cuánto tiempo realmente dispongo para que mi acuífero se mantenga en un nivel adecuado? Y ese es un sistema, se puede modelizar tranquilamente. Bueno, luego entonces, que tengo clasificadas, o sea, tengo la manera de clasificar, ¿cómo se llama?, mis variables, tengo que ver cuáles en el sistema, en las variables que yo estudié, las interrelaciones primeras que tengo en vista, de qué manera yo puedo, ¿cómo se llama?, clasificar a mis variables. Yo tengo, a ver, sí, tengo un ejemplo para mostrarles, pero es importante que determine cuáles son de mi sistema las variables de nivel, las variables de flujo, que son las que me regulan la entrada de material, las variables auxiliares que me regulan estas de flujo, etcétera, etcétera. Es un trabajo, digamos, de análisis ahí. ¿Qué es qué en mi sistema? Es ¿cómo se llama? Un trabajo interesante porque yo tengo que ponerle un nombre a mis variables. Por ejemplo, en este esquemita, a cada variable le pongo el nombre, en este caso, TAEMI, tasa de emigración del sector. Hay población acá en mi sistema. TADEF es tasa de defunción, o sea, gente que viene de afuera de mi sistema y gente que
fallece en mi sistema, que se va de mi sistema porque murieron. ¿Mm? También hay una tasa de migración. ¿Mm? Entonces, estas 4 variables son de carácter, ¿cómo se llama? Poblacional. ¿Mm? De carácter poblacional. Entonces son dinámicas. ¿Mm? ¿Cuál sería, por ejemplo, si estamos hablando de población? Hago una pregunta así para que no se me terminen de dormir, porque este es un tema que cada vez se va a poner un poquito más árido. ¿Cuál es, a ver, si lograron interpretar qué significa una variable de nivel? ¿Cómo se llama? En un sistema donde hay población humana. Mi variable de nivel, ¿cuál sería? Porque tengo población que migra, que se va de mi sistema. Hay población que muere. Hay población que son inmigrantes, o sea, que llegan a mi sistema. La población, ¿dónde queda espacialmente hablando para que yo arme una variable de nivel con esta población? A ver si es facilísima la respuesta, ¿eh? Solo que le estoy tratando de hacer desde esta manera que tenemos de ponerle nombres a las variables desde la teoría de sistemas. ¿Cuál sería en una localidad, digamos, que estoy analizando, mi variable de nivel? ¿Alguno que se le ocurra? ¿No sería la cantidad de personas, profe? Son cantidad de personas, pero acá también estoy hablando de personas que llegan y personas que mueren, de personas que se van y personas que nacen. ¿Dónde las puedo registrar en un determinado nivel? Porque todo esto es dinámico, que le estoy diciendo. ¿Dónde quedan en un nivel la población? Que yo lo pueda ubicar como una variable, digamos, que conforma mi sistema. ¿Por edades? No, esa es una caracterización de estas personas. Mi nivel de población, ¿dónde lo puedo registrar? ¿De habitantes, pues? Muy bien, cantidad de habitantes. ¿No? Muy bien. En un barrio, por ejemplo, mi nivel, ¿cuál va a ser? La cantidad de habitantes que tengo en el barrio. Obviamente la gente no vive en un barrio, vive en una vivienda que después, digamos, conforma un barrio. Pero si quiero reunirlos a todos en un mismo nivel y no compartimentarlos por parcela, digo, bueno, barrio, qué sé yo, barrio centro, 12.000 habitantes. Ese es mi nivel, ¿se entiende? Luego, de este barrio, ¿cuántas personas entran como inmigrantes? Como migrantes. Inmigrantes que entran. Tantas. ¿Cuántas personas nacen en esto? Tantas. En este barrio centro, ¿cuántas personas emigraron, se fueron y no vuelven? Tantas. ¿Cuántas murieron? Tantas. Entonces, mi nivel va a ser para cada año la cantidad de personas que, ¿cómo se llama? La diferencia entre las que ya estaban, ¿no? Los 12.000 iniciales, y las que a lo largo del tiempo fueron sumándose y restándose de acuerdo a lo que sea. Fíjense, acá para restar, decre, que es decrecimiento de la población, por ejemplo, el barrio centro, va a ser defun más
emigración. O sea, si yo sumo la gente que muere y la gente que emigra, ya tengo para determinado punto del tiempo la variable decre conformada, ¿se entiende? Que son las que me restan en mi sistema, ¿no? Por ejemplo, esta puede ser decre. Este es mi nivel, barrio, todo en esta, acá están los 12.000 habitantes del barrio centro. Acá tengo decre. Decre le saca población. ¿Y de dónde viene la información para que yo haga ese cálculo? Me viene de la cantidad de personas que mueren y la cantidad de personas que emigran. Y eso lo puedo tener en un indicador que es la variable tasa de emigración o tasa de función, ¿no? Que me dice cuántas personas por tiempo mueren o emigran. Yo lo sumo y voy a tener para cada año esta variable decre que me va a sacar cada año de este total, me va a sacar tanta cantidad de personas. Si yo, por ejemplo, tengo 12.000 acá, iniciales, entran acá, son las que suman. Así que acá tengo nacimientos e inmigración. Si yo lo que sumo acá, supongamos que sumo 5.000, ya sumo a la 12, 17.000. Ah, perfecto. Pero de acá se me van 6.000, ¿no? De 17.000, le resto 6.000 por año y voy a tener, al finalizar el año, voy a tener no 12, sino 11.000. O sea que yo, en determinada cantidad de tiempo, este barrio va a estar vacío. ¿Se entiende? Qué interesante es, por ejemplo, saber estos elementos para cada barrio, para saber, por ejemplo, qué cantidad de escuelas necesito. En España, por ejemplo, estaban en una situación crítica muchos pueblitos del interior que le sacaban las escuelas, porque le pedían una matrícula mínima de niños. Pero como son poblaciones totalmente viejas, ya niños, chao, olvídate, no tienen. Si no vienen de afuera, la escuela, adiós. Llega un momento donde este nivel va a ser cero niños. Eso se comenzó a dar, por ejemplo, cuando estaba en salud pública, comenzaron los procesos de planificación familiar. O sea que la mayor difusión y utilización de métodos contraceptivos para que la gente pueda regular la cantidad de chicos. Y uno se queda, o sea, todos los formoseños nos quedábamos con la imagen, sí, en Formosa hay muchos chicos. Antes de jubilarse, mi cuñada, que fue maestra de siempre en el Simón Bolívar, el último tiempo antes de jubilarse, ellos tenían que salir a buscar los chicos. Ya no había chicos. O sea, chicos para ingresar en primer grado, por ejemplo. O sea que la cantidad de niños había disminuido porque, obviamente, aquello que se había sido parte de la política, digamos, sanitaria, había tenido un efecto sobre la política educativa. Y se seguían inaugurando escuelas como que se tenían la misma cantidad de niños de siempre. En vez de derivar otros recursos a otras partes para hacer otras cosas, porque escuelas ya no eran necesarias, más escuelas, o ampliarlas. ¿Se entiende de qué estoy hablando? Hola. Sí, profe, ¿se entiende? Claro. Ya, fíjense qué utilidad que tiene entonces. No, si yo me quedo ahí en un dato en el tiempo, y voy a tener la foto en el tiempo, pero no voy a saber a lo largo del tiempo cómo se comporta el sistema si no armo un sistema dinámico. Bueno. Luego, en esta parte central, ustedes van a tener, vamos a ver más adelante, después,
¿cómo se llama? La parte de ecuaciones. Bueno, acá está la explicación de la variable, el nombre de la variable y el tipo de variable según este modelo hidrodinámico de Forrester. Acá tienen un famoso, ¿cómo se llama? Diagrama de Forrester. Parece una madeja infernal. Pero justamente, fíjense qué interesante, ¿no? Porque acá aparecen mis variables de nivel, que en este caso era un análisis sobre familias en buenas condiciones de vivienda y familias en malas condiciones de vivienda. Y cómo estas condiciones de vivienda afectaban la calidad de agua. Ese es un artículo que lo escaneé totalmente para ustedes, porque a ustedes ven todo el proceso, desde el primer análisis diagnóstico de un determinado barrio, en ese caso de un barrio de la ciudad de Valencia, y después cómo se pasa a la construcción de un modelo dinámico y los resultados, ¿no? Una cosa que puede resultar bastante motivadora para ustedes, ver que es posible realizar un modelo de simulación de cualquier tipo de realidad con el cual ustedes se enfrenten. ¿Ven? Acá está la nubecita de ingreso de materia, fíjense, que en este caso es población. Crecimiento de población, que la acabamos de ver, decrecimiento de población. Y de qué tasas depende. Y después había sobre cómo iban de un lado de malas condiciones a buenas condiciones la población, y de buenas condiciones se deterioraba e iban a malas condiciones. ¿De qué dependían? Y bueno, dependían del nivel adquisitivo que tenía la gente, ¿no? Y cómo incidía ese nivel adquisitivo sobre la tarifa. Entonces, bueno, había toda una evolución de la tarifa de agua, etc. O sea, como para mostrarles de que todo tipo de realidad compleja puede ser modelizada. Y el otro aspecto interesante que quiero que noten es que este modelito, bueno, en este caso lo hicimos mi director de tesis con Antonio y yo, y participamos ambos en el artículo científico que publicamos. Este fue, digamos, dentro del marco de mi formación doctoral. Ahora, esto, digamos, este tipo de lenguaje da pie a la interdisciplina. Les voy a contar una anécdota que es bastante interesante al respecto. Yo trabajaba en salud pública y pude entré por el tema del cólera y la necesidad de hacer proyectos de saneamiento básico que tenía la provincia, y bueno, yo tenía todo un trabajo de investigación armado y me contrataron. Bueno, perfecto, así que yo estaba ahí muy atento a la financiación de ese tipo de proyectos. Y pude dar con un grupo que venía de la Universidad de La Plata, que estaban haciendo perforaciones de agua. Haciendo perforaciones de agua en distintos puntos del litoral argentino. Programa APAC se llamaba, me acuerdo. Y bueno, ese programa era un pretendido programa interdisciplinario. ¿Por qué? Porque el agua era complejo, entonces había un sociólogo que veía a la gente y su vivienda y sus costumbres, etcétera, etcétera. Y había geólogos, por supuesto, había perforistas, había ingenieros, bueno, distintos puntos, ¿cómo se llama? Ramas del conocimiento. Y bueno, pero yo tuve acceso al informe, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿y acá cómo se llama que ustedes montaron este pozo? Ah, nosotros montamos los pozos y ¿cómo se llama? Y después, bueno, se tiene que hacer cargo el director de la escuela. Pero, ¿y de qué manera esto va a incidir en la población, etcétera, etcétera? Ah, sí, de eso se ocupó el sociólogo. Y bueno, yo vi el informe y el sociólogo agarró su guitarra y comenzó a tocar su canción, ¿no?
Y no estaba mal, él hizo todo su análisis. El geólogo agarró su guitarra y comenzó a tocar su canción, que era otra. Y así cada uno, alguno tocaba la guitarra, el otro el trombón, y cada uno tocaba su partitura. Y después, como tenían que ser interdisciplinarios, juntaban todo en un gran informe, ¿no? Todo superpuesto. Acá está el informe interdisciplinario. Esa era la forma de hacer interdisciplinario. Como para decirle que no es fácil trabajar con otras ramas de conocimiento porque cada uno tiene un enfoque distinto. Entonces, lo primero es la humildad para tratar de escuchar al otro y entender lo que me está queriendo decir, y yo también ser comunicativo de lo que yo sé para hablarlo en un lenguaje que el otro lo entienda, ¿se entiende? Lo que permite la teoría general del sistema de que acá, en este sencillo esquema, por ejemplo, hay temas demográficos, ¿no? Puede hablar sociólogo, puede hablar un demógrafo, y puede intervenir y participar en la definición de las variables y de las tasas que a mí me interesan, etc. Puede hablar un ingeniero hidráulico y decirme, bueno, la tasa de deterioro de la cañería de agua, de los artefactos, etcétera, etcétera. Puede venir un economista y me habla del poder adquisitivo de la gente y la inflación y cómo incide, etcétera, etcétera. Y todos, a través de este mismo lenguaje, pueden intervenir con el desarrollo de su variable relevante, de la ecuación de interrelación entre una variable y otra, y de esa manera poder llegar a determinar mi diagrama de Forester completo, ¿se entiende? O sea, es como un... bueno, perfecto, estamos en un equipo, voy a hablar un lenguaje que ya no se habla, pero que en su momento era un lenguaje universal, ¿no? Supongamos que está un inglés, un alemán, un español, un africano, qué sé yo, de Egipto o de Sudáfrica, un vietnamita, un argentino, un nicaragüense, etcétera, etcétera. Todos nos juntamos y bueno, pero cada uno habla su idioma, su dialecto, etcétera, y no nos podemos entender. Entonces, de repente, en la época del Imperio Romano y después, ¿no? Con el Imperio Carolingio, el idioma universal de todas esas nacionalidades era el latín. Todos tenían un lenguaje común, que era el latino. Obviamente hoy podríamos decir que es el inglés. O en algunas, si sigue así, va a ser el chino, mandarín, ¿se entiende? Como que todos necesitamos un lenguaje común. En la ciencia, la teoría general del sistema forma parte de uno de esos lenguajes comunes, no es el único, pero es un lenguaje que se puede aprender en todas las ramas de conocimiento, en todas las ramas de conocimiento tiene aplicaciones, y todos podemos llegar a determinar variables, interrelaciones y ecuaciones o expresiones lógicas que me expresen esa interrelación y poder armar un modelo de simulación donde el conocimiento de distintas ramas puede verse reflejado acá. Y de una manera no un verso superpuesto a otro, sino interactivo. Acá interaccionan las variables. Acá viene justamente la necesidad, el otro paso que sigue, la necesidad entonces de que aparezcan entre las variables comiencen a aparecer las ecuaciones. Una forma de armar una ecuación matemática, si yo no conozco cuál es la función matemática que me expresa la interrelación entre una y otra, es, por ejemplo, el análisis multivariante para determinar la correlación positiva o negativa entre una variable y otra. Por ejemplo, les voy a contar una que es casi anecdótica y que formó parte de esto, digamos, el análisis multivariante es un análisis típico estadístico que se utiliza sobre sábanas de información, ¿no? Por ejemplo, unos investigadores estaban haciendo unos análisis
y de repente le dio una correlación positiva entre el cáncer un análisis de carácter de salud pública era. ¿Cómo se llama? Le dio una correlación positiva entre cáncer de cerebro y la energía eléctrica de alta tensión que pasaba, digamos, cercana a la vivienda de determinadas personas. Y ya eso, digamos, fue una correlación positiva. Digamos, había más cáncer, digamos, más cáncer de cerebro en población que estaba cercana a fuentes de alta tensión. Y eso apareció, digamos, como periodísticamente como que la alta tensión genera cáncer de cerebro. Y puede ser un análisis fortuito. Digamos, vos en esto vos no seguís una lógica, es decir, bueno, hasta ese momento no se sabía que podía haber una relación entre la alta tensión y el cáncer de cerebro. Pero sí dio pie a estudios posteriores para verificar si eso era así o no era así, ¿se entiende? ¿Cómo se llama? Y así hay muchos estudios que se llaman estudios de carácter exploratorio. Bueno, si en mi sistema yo quiero saber la relación entre una variable y otra y no la conozco, se pueden hacer estudios de este tipo. Por ejemplo, para mi tesis doctoral yo quería saber de qué dependía el consumo de agua. Y me dio unos resultados interesantísimos. No se los voy a decir, le voy a decir que lean mi tesis porque se la voy a poner ahí para que le echen una ojeada. ¿Cómo se llama? Pero justamente utilicé esta herramienta que se llama Regin, justamente diseñada por Antonio Caselli, que permite analizar una variable dependiente en relación a un conjunto de variables independientes. En mi variable dependiente era consumo de agua e independiente era, por ejemplo, cantidad de personas por vivienda, el grado de educación, poder adquisitivo, tipo de vivienda, superficie cubierta, superficie descubierta, hasta 12 variables. Entonces, el programa de búsqueda, diríamos, de correlaciones, ¿cómo se llama? Busca a ver si existe alguna función matemática que pueda expresarme una correlación positiva o negativa entre una y otra. Esa correlación está medida por un numerito que se llama R2, que es el grado de correlación y va de 0 a 1. 0 es cero correlación, esta variable dependiente no depende para nada de esta independiente, pero si yo comienzo a tener 0.8, 0.85, 0.9 de R2, comienzo a tener una relación, ya sea de correlación positiva o negativa, importante. O sea que ahí pasa algo, digamos, hay un vínculo, y puedo expresarlo a través de una expresión matemática. Pero también puede la teoría general de sistemas, digamos, metodología para modelos de simulación desde la TGS, puedo armar expresiones lógicas. Por ejemplo, estas están expresadas como bucles de información. Fíjense, bucles. Este es el lenguaje introductorio, digamos, a la programación. Pero son, si estos, ¿cómo se llama? Variables 1, 2 o 3 son mayor a 0, entonces esta variable kappa adquiere este valor, por ejemplo. Bueno, o acá tengo otro tipo, ¿no? Este es más simple, ¿ves? A igual a B por tarifa, ¿no? Con subíndice 1, con la variable COFA,
¿no? Más tarifa, tarifa 1, tarifa 2, tarifa 3, etcétera, por 12 y me da este valor. El costo anual de agua para las familias en malas condiciones. Como para decir, bueno, perfecto, no todo queda en una expresión de esto tiene que ver con esto, sino esto tiene que ver con esto y lo expreso con una expresión lógica o con una ecuación. Hay ecuaciones, todo depende del tipo de estudio, como uno lo organiza. Ese, diríamos, es el grado mayor de abstracción que tengo. Hay aspectos que tienen que ver con el horizonte de tiempo. O sea, por lo general, mi información de base tiene una capacidad de predicción, digamos, de acuerdo a la cantidad de información que yo tenga. Entonces, mi modelo, si tienen buena base de información, puede ser predictivo de acá a 5 años, a 10 años, ¿no? Si tengo información que no es del todo, digamos, completa, que tuve que asumir varias suposiciones, etcétera, mi capacidad predictiva puede ser que sea de 2 o 3 años, ¿entiende? Como para ser cauto, diríamos, en la información a futuro que pueda aportarme el modelo. Los modelos sirven justamente para eso, para decirme, bueno, perfecto, si las cosas siguen así, a futuro, con mi variable objetivo, por ejemplo, que tenga que ver con la mortalidad infantil, voy a tener una tasa de, una cantidad de chicos fallecidos de tanto, y va a ser una tasa de tanto. Esas, diríamos, son las formas en que yo puedo medir mi variable objetivo. Entonces, ¿cómo disminuyo la mortalidad infantil? Y bueno, ahí comienzo a ver de qué manera operar con las variables que tengo de entrada a mi modelo y ver qué resultado a futuro tengo. Ese es un poco digamos, el planteo del uso de los modelos que lo voy a referir. Una vez que yo tengo las variables seleccionadas, las tengo codificadas, tengo las ecuaciones, tengo mi diagrama de Forester bien aceitado, puedo introducir toda la información en herramientas que me ayudan a generar mi modelo. El modelo no es otra cosa que una aplicación, un software informático. Acá está bien explicado. ¿Cómo se llama? Hay por ejemplo, dentro de la bibliografía que le di, utilizan un programa que se llama Benzin, que es un programa, diríamos, una herramienta para la generación de modelos de simulación. Antonio Casale desarrolló SIGEM, por ejemplo, que son son generadores del modelo. Ustedes le introducen la información que fueron desarrollando, esa introducción, en el caso de Benzin no se necesita gran capacidad de programación. En ese punto de vista es más amigable. SIGEM sí necesita cierta capacidad, digamos, para hacer, digamos, el planteo de bucles, etcétera, cierto lenguaje informático, o sea, de programación. Pero tipo, por ejemplo, Visual Basic, ¿cómo se llama? Benzin no. Pero lo que tiene SIGEM es que uno puede hacer un modelo de cualquier cosa. En cambio, con Benzin es más limitado. Pero bueno, son virtudes. Luego que uno obtiene el modelo, tiene que ir cargándole la información, porque el modelo se carga con información de base de cada una de las variables que uno puso allí, ¿no? Los ficheros se llaman, ficheros de información. Algunos ficheros son, digamos, simulados, o sea, son datos que yo pongo que no tengo, pero que para los hechos de que mi modelo funcione, los puedo simular, perdón, los puedo generar yo, los puedo armar yo en virtud de ciertas suposiciones que yo armo, o puedo informarme con expertos y decirle, mira, tengo esta variable, no tengo información, ¿qué te parece qué valores puede llegar
a tener, digamos, esta variable aproximadamente. Bueno, consulta a personas que saben y puedo armar entonces ficheros de los que no sé y el resto lo cargo de ¿cómo se llama?, de información que viene de INDEC o encuestas que yo realicé o información que yo obtengo de internet, etc. Lo interesante en esto, por ejemplo, es que mucha información pública y confiable se puede conseguir en internet en países donde tienen acceso sobre toda la información que se hizo públicamente, se hace pública, es de acceso público. Acá en Argentina eso fue, ni bien subió este último gobierno, fue derogado, con lo cual la información en Argentina parece que es privativa de cierta gente con cierto poder. Y siempre fue así y es uno de los serios problemas que tenemos para planificar como Dios manda. Si no tenemos información confiable, tenemos que salir nosotros a armarla y a buscarla. Y siempre ha sido un serio problema para hacer proyectos de planificaciones bien fundamentadas en nuestra materia. Pero bueno, es así. Bueno, calibración, análisis, sensibilidad, voy terminando. Y por último, esta es la parte más interesante, es la evaluación y contrastación del modelo. ¿Con qué lo voy a contrastar? Y yo lo voy a contrastar primero, con información del pasado. Supongamos, si yo quiero saber información de la desnutrición a futuro, diríamos, después de haber hecho mi análisis de multicausal y haber hecho un diagrama de Forrester muy, muy completo, diríamos, la desnutrición es mi variable objetivo, por ejemplo. Y quiero saber de acá a 10 años, porque tengo muy buena base de información, cuál va a ser. Pero para verificar de que a 10 años está bien, yo tengo primero que verificar para el pasado. Entonces, contrasto mi variable objetivo, acá lo dice, con el resultado que me aporta el modelo contrastado con la realidad, con lo que se midió para esa localidad en estudio, donde yo realicé mi modelo, ¿cómo se llama?, para la cual yo realicé el modelo, la contrasto con el histórico, la desnutrición en esa localidad en el año 90, 91. Y el error, digamos, del cálculo que me aporta el modelo no tiene que ser mayor al 10%. Eso, diríamos, es regla. Si yo tengo muy buena información, yo puedo ser exigente, diríamos, con los márgenes de error. Pero hay modelos, diríamos, que son aproximativos. No todos los modelos tienen que aportarme el dato exacto, porque quizás inclusive no lo necesito. Yo quiero saber una estimación a futuro, qué es lo que va a pasar. Entonces, un dato, aunque sea con un margen de error importante, es siempre preferible a no tener ningún dato. ¿Se entiende? Entonces, no hay que ser tampoco tan exigente con el modelo, ¿sí?